Buenas noches. A nombre del Colegio de Medicina Interna de México, les damos la bienvenida a nuestra sesión mensual, que en esta ocasión será relacionada con el síndrome autoinmune inflamatorio inducido por aceite mineral, que es un problema de salud en México. En esta ocasión tenemos invitada a la doctora Olga Lidia Vera Lastra, quien es especialista en medicina interna, certificada por el Consejo Mexicano de Medicina Interna, especialista en reumatología, certificada por el Consejo Mexicano de Reumatología, Centro Médico La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella es extesorera y miembro del Comité de Investigación de la anterior Asociación de Medicina Interna de México, miembro de la mesa directiva del Consejo Mexicano de Medicina Interna, AC, también es Fellow del American College of Physicians, autor y coautora en diferentes libros de su especialidad en México, en Estados Unidos y España. Es orgullosamente expresidenta del Colegio de Medicina Interna de México durante el periodo 2002-2003 y jefa del Servicio de Medicina Interna de Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Queda con ustedes la doctora Olga Lidia Vera. Muchas gracias por participar con nosotros, doctora. Buenas noches, gracias doctor por la presentación. Es un honor estar en esta sesión mensual. Gracias al doctor Salgado y al doctor Ponce por su amable invitación. Esta sesión tiene un particular interés porque también quiero dedicarla en memoria al doctor Alberto Frati, que falleció el pasado 21 del presente. El doctor Frati fue mi profesor de medicina interna, guió mis pasos en la medicina interna, así como en la docencia, en la investigación. A usted, maestro, con mucho cariño. Bien, el tema es síndrome autoinmune inflamatorio inducido por aceite mineral como un problema de salud pública en nuestro país, o síndrome ASIA. Ese síndrome ASIA es un modelo de interacción entre el ambiente, aspectos genéticos y la enfermedad autoinmune. Fue descrita en 2011 por el doctor Yehuda Schonfield. El doctor Schonfield es un médico de Israel, es un destacado médico internista y describió esta entidad que englobaba en aquel entonces las siguientes: el síndrome postvacunación, el síndrome miofascítico macrofágico, el síndrome de la guerra del Golfo y la siliconosis. Posteriormente se han ido agregando otros síndromes, entre ellos el síndrome ASIA inducido por aceite mineral. Cabe mencionar que este síndrome es una aportación de nuestro país, en especial de nuestro grupo de medicina interna y de algunos otros reumatólogos. Las características de ese síndrome ASIA son la exposición a un adyuvante, las manifestaciones clínicas y una patogenia similar. Recordar que un adyuvante es toda sustancia que aumenta la respuesta inmune antígeno específica, que induce la liberación de citocinas proinflamatorias y que tiene una interacción directa con los receptores tipo TOL y el inflamosoma NALP3. Obviamente la consecuencia de esta activación es la estimulación de la respuesta inmune innata y adaptativa. Ya desde hace muchos años se conoce que el aceite mineral tiene un papel muy importante en la industria de los cosméticos, los alimentos, la biomedicina y sobre todo en las vacunas, ya que el aceite mineral es utilizado como un adyuvante en algunas de estas vacunas. Y se sabe que tiene efecto adyuvante y que puede inducir diversas manifestaciones de autoinmunidad, esto demostrado hace más de 50 años en modelos experimentales, pero también en humanos. Ese efecto adyuvante va a depender de varios factores, como la cantidad, la vía de administración y estructura molecular del aceite mineral que se administra. Así tenemos que modelos
experimentales puede inducirse la presencia de artritis inducida por pristane, que es un tipo de aceite, o en humanos artritis reumatoide, lupus, en modelos también experimentales la presencia de lipogranulomas y mieloma múltiple. Existen diversos modelos experimentales que van a inducir o exacerbar la autoinmunidad. Así tenemos el modelo clásico de pristane que induce lupus-like, artritis inducida por pristane, y en salmones que son vacunados cuya adyuvante es el aceite mineral, tienen la capacidad de producir diversos grados de autoinmunidad. Aquí les muestro estos ratoncitos que son unos héroes anónimos que han servido para evaluar el efecto que tiene el aceite mineral, sobre todo el pristane, para inducir artritis, para inducir lupus, glomerulonefritis, entre otras. Aquí tenemos el tetrametilpentadecane, mejor conocido como pristane, el cual es un tipo de aceite de 19 carbonos y que es un derivado del petróleo. Este aceite o pristane, cuando se inyecta por vía peritoneal, es capaz de inducir plasmocitomas y artritis destructiva en los modelos murinos. También induce glomerulonefritis lúpica y una amplia gama de autoanticuerpos, como los anticuerpos anti-RNP, P-ribosomal, los argonauta 2 y los DNA, así como glomerulonefritis por complejos inmunes. Ese es un modelo donde se inyectó pristane por vía peritoneal. Vemos aquí la presencia en las flechas blancas de lipogranulomas. A nivel histológico, un gran infiltrado linfoplasmocitario por la reacción inflamatoria tan importante. Este es otro modelo en donde se produjo una neumonitis lipoídica, que aquí estamos demostrando también un gran infiltrado linfoplasmocitaria y la presencia de aceite con la técnica de rojo oleosa. También la gran producción de diversos autoanticuerpos que al interactuar con autoantígenos que son ricos en RNA, esto es capaz de estimular a los receptores tipo Toll-like número 7 y la producción de altas cantidades de interferón. El interferón tiene un papel muy importante en la patogénesis del lupus. La conclusión de esos estudios de lupus inducido por pristanes, pues consideran que este es un modelo de lupus inducido que explica la disregulación del interferón en la patogénesis del lupus. Ese es otro modelo experimental en donde se inyectó pristane a ratoncitos y 2 semanas después desarrollaron una hemorragia alveolar. Aquí tenemos el ejemplo, el macroscópico, que contrasta con el ratón control, y aquí desde el punto de vista histológico, pues la hemorragia alveolar versus el ratón sano no inyectado con pristane. Bueno, ustedes saben que la industria de los salmones en algunos países es muy importante desde el punto de vista económico. Por lo tanto, se necesita que estos salmones pues estén sanos, de tal manera que es importante pues que sean vacunados para que no sufran enfermedades, sobre todo de tipo infeccioso. Bueno, estos salmones pues son vacunados, pero se ha demostrado que muchos de ellos, posterior a la vacunación, tienen efectos, sobre todo trastornos en el crecimiento y en el desarrollo. Como vemos aquí, un salmón no vacunado y estos salmones fueron vacunados con vacunas cuyo adyuvante era el aceite mineral. En los estudios que se hicieron también de estos salmones, se demostró que tenían presencia de diversos autoanticuerpos como los antinucleares, los anti-beta-2 glicoproteínas y enfermedad granulomatosa a nivel peritoneal y a nivel hepático, fenómenos tromboembólicos y glomerulonefritis, entre otros.
Aquí tenemos en el estudio histológico la presencia de granuloma peritoneal, granuloma hepático y diversos eventos tromboembólicos. Aquí tenemos en este acercamiento la presencia de un gran trombo, lo cual contrasta con el salmón que se utilizó como control. Acá tenemos a nivel de biopsia renal la presencia de una glomerulonefritis proliferativa versus el control, y aquí la presencia de depósitos lineales de inmunoglobulina que hablan de un fenómeno de autoinmunidad, y en la microscopía electrónica el engrosamiento e irregularidad de la membrana basal glomerular versus acá que se observa de características normales. También en esos estudios se encontraron la producción de diversos autoanticuerpos, como vemos aquí, los anticitoqueratina, bimentina y actina, anticuerpos antinucleares, anticuerpos contra el aparato de Golgi, es decir, una amplia gama de diversos autoanticuerpos. Concluyéndose aquí que los salmones inmunizados con vacunas cuyo adyuvante era el aceite mineral, pues desarrollaron diversos grados de autoinmunidad que se caracterizó por autoanticuerpos, glomerulonefritis, mediada por complejos inmunes y enfermedad tromboembólica. El papel que tiene el aceite mineral pues ha tenido gran interés, y hay varios grupos de estudios que han tratado de evaluar si el aceite mineral o la exposición al aceite mineral tiene un papel importante en el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Ese fue un estudio que a nivel experimental también, que evaluó la estructura del aceite, diversos tipos de aceite mineral en la adyuvancia y la autoinmunidad. Aquí tenemos que uno de los aceites evaluados fue el pristane, el pentadecano, hexadecane y otro que es el escualeno. El escualeno es uno de los adyuvantes que se utilizan en varias vacunas actualmente. Aquí tenemos en estas gráficas en color morado la reacción que tuvo ante la administración de pristane. Aquí tenemos que después de inyectar estos aceites minerales, después de una semana se empezó a desarrollar manifestaciones de artritis que fue evaluada mediante unos scores que tienen para evaluar artritis en animales, la disminución del peso, que también fue mayor para el pristane y el escualeno, y también una mayor incidencia de autoinmunidad. También se pudo determinar la presencia de una proteína de fase aguda, que es la proteína ácida, y vemos aquí que tuvo una mayor liberación ante la inyección del pristane. De tal manera que el pristane pues induce una mayor hiperplasia y proliferación en diferentes células evaluadas y un mayor grado de artritis y expresión de citocinas proinflamatorias TH1 y TH17. Ese es otro estudio evaluado en humanos, fue un estudio en Suecia, en donde se evaluaron 1.500 pacientes para el grupo control y más o menos 1.500 para el grupo en estudio. Y bueno, se les aplicó un cuestionario para evaluar la exposición laboral a aceite mineral. Y bueno, se encontró que en aquellos hombres que tuvieron o desarrollaron artritis reumatoide, bueno, además también se les tomaba sangre, se les medía factor reumatoide y antipéptidos cíclicos citrulinados, y se demostró que en aquellos pacientes, hombres que tenían mayor riesgo o que desarrollaron artritis reumatoide, tenían una mayor exposición laboral a diversos grados de aceite mineral. Tuvieron un riesgo de 1.3, es decir, 30% más frecuencia que en aquellos que no estaban expuestos al aceite mineral. Luego, en la subdivisión que hicieron de aquellos que tenían factor reumatoide positivo o citrulinados positivos, se demostró que aquellos que tenían exposición al aceite mineral tuvieron mayor frecuencia de factor reumatoide positivo y antipéptidos cíclicos citrulinados. Así pues, la exposición al aceite mineral, en este caso el pristane, se asoció a mayor riesgo de artritis reumatoide seropositiva
en un 40% para factor reumatoide y anti-CCP o cíclicos citrulinados en un 60%. Esto ya con el conocimiento que se sabe que la artritis en animales de experimentación puede producir poliartritis en ratas o artritis destructivas de acuerdo al modelo que se emplee. Ese es otro estudio en donde se evaluó la asociación de diversos aceites o sustancias tóxicas en el medio ambiente. Este fue un estudio realizado en los Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, en zonas que estaban expuestas a metales pesados o expuestas a zonas petroleras y que tenían mayor exposición a aceites minerales como el pristane. Aquí se buscó una población del sur de Estados Unidos, cercanas a Houston, donde hay zonas petroleras, y se contrastó con otros poblados en otras ciudades que no tenían exposición a estas sustancias. Lo que se demostró, obviamente se midió el polvo, la presencia de pristane y otros metales pesados, y se demostró que aquellos lugares o aquellas ciudades o poblaciones, porque eran realmente poblaciones pequeñas, que tenían una mayor exposición al polvo y que tenían pristane, tenían mayor riesgo o tuvieron mayor riesgo de desarrollar lupus eritematoso sistémica, 19 veces más riesgo de otras enfermedades autoinmunes, asimismo enfermedades respiratorias, entre otras. Y bueno, esos son algunos estudios hechos, pero ¿qué hay en nuestro país? Bueno, nosotros en 2012, aunque realmente este tema ya publicamos un primer estudio allá por el año 2000 en la revista de la AMIM, pero eso ya fue a nivel internacional en donde evaluamos el efecto de la administración de sustancias oleosas con fines estéticos y el desarrollo de enfermedades inmunes. Aquí ya estamos hablando de que la administración ya no es en ratones ni a nivel peritoneal, ya es a nivel de los tejidos con fines estéticos y que desarrollan enfermedades autoinmunes. Los mecanismos a través del cual estos adyuvantes o el aceite mineral produce enfermedad, pues es muy complejo. Sin embargo, se supone que es muy parecido a la que se produce en otros adyuvantes, como es el aluminio. Y aquí se propone que al inyectar esa sustancia, el aceite mineral, en los tejidos, eso se va liberando en forma crónica y persistente y va a estimular a la célula presentadora de antígeno de diversas formas, entre ellos a través de la estimulación de los receptores tipo TOL y los receptores de patrones de reconocimiento que van a estimular al factor kappa B y a su vez la producción y liberación de diversas citocinas proinflamatorias. O bien puede ser a través de otro mecanismo como es la activación del inflamosoma NALP3 vía caspasas y la producción y liberación de interleucina 1B y la inflamación. O bien se han propuesto otros mecanismos como es la estimulación directa de estos antígenos o aceite mineral al linfocito B y a través de este mecanismo la inducción de la activación de la respuesta inmune adaptativa vía linfocitos TH1, TH2 y principalmente a través de linfocitos TH17 con la activación de neutrófilos y fibroblastos y producción de un proceso inflamatorio crónico. Así pues, tenemos pues que esta enfermedad o este síndrome ASIA inducido por aceite mineral, pues es la conjunción de la interacción de factores ambientales, el medio ambiente y el sistema inmunológico que va a producir una inflamación crónica a largo plazo y puede desencadenar manifestaciones de autoinmunidad. Cabe mencionar que algunos pacientes no van a desarrollar estos fenómenos desde el punto de vista clínico, solamente pueden tener la presencia de algún autoanticuerpo o bien desarrollar manifestaciones muy inespecíficas como son trastornos de la memoria, artralgias, artritis, fiebre, mialgias, trastornos del sueño, fatiga o bien
aquel subgrupo de pacientes que es en menor porcentaje, que van a desarrollar manifestaciones específicas para alguna enfermedad del tejido conjuntivo, llámese lupus, artritis, dermatomiositis, entre otras. En 2018 publicamos este review en el Clinical Rheumatology, en donde considerábamos que el síndrome ácea inducido por aceite mineral era realmente un problema de salud pública en nuestro país y en algunos países de Latinoamérica. Recordar que por estas épocas hubo un boom en nuestro país debido a que algunas personalidades del medio artístico fueron inyectadas con esas sustancias y desarrollaron algunos fenómenos de autoinmunidad y algunas complicaciones graves. En ese artículo nosotros definimos a ácea asociado a aceite mineral como la infiltración de sustancias modelantes de tipo oleoso con fines cosméticos, lo cual realmente en nuestro país es una práctica bastante común. Ya desde la época de los 70 hay informes de la aplicación de estas sustancias modelantes con fines estéticos. Sin embargo, pues no es privativa de nuestro país. Buscando en otros países de Latinoamérica es una práctica común, debido a que esta sustancia modelante pues es de fácil accesibilidad y bajo costo. Bien, estas sustancias, son diversas las sustancias que se han empleado con fines modelantes. Ya desde el siglo XIX ya hay informes de que se utilizaban parafinas, aceites, más adelante silicón líquido con fines estéticos. Hubo un boom de administración de sustancias como la parafina en Japón y que pronto empezó a observarse efectos adversos a la administración de esa sustancia y que el doctor Miyoshi la denominó enfermedad por modelantes o adyuvantes. En 1984, un médico japonés, el doctor Kumagai, informó 46 casos de enfermedades reumáticas autoinmunes, entre ellas esclerosis sistémica, lupus, artritis, dermatomiositis. Pero había un porcentaje importante de pacientes que no reunían criterio para alguna enfermedad del tejido conjuntivo y eran manifestaciones inespecíficas, y que se denominó enfermedad por adyuvante, lo que ahora conocemos como síndrome ácea. Allá en la década de los 90, el doctor Antonio Cabral y nuestro actual secretario, el doctor Alcocer Varela, hicieron un estudio muy interesante, un estudio muy elegante en pacientes que se habían inyectado sustancias modelantes y evaluaron las manifestaciones clínicas, histológicas, inmunológicas y se estudiaron los fibroblastos de la piel que había sido inyectada con esas sustancias oleosas, entre ellas porque eran las principales, aunque también se habían administrado otras sustancias. Y ello aquí lo más importante es que pues desarrollaron autoanticuerpos y altos niveles de interleucina 1, que consideraron que era una citocina proinflamatoria para el proceso crónico de esta enfermedad por adyuvantes. Más adelante también, por allá por 2010, el grupo del Hospital General de México, liderado por el doctor Medrano, el doctor Priego Blancas, que son personas de cirugía plástica, son médicos de cirugía plástica que están interesados en esta enfermedad, evaluaron 279 casos de enfermedad por adyuvante. Ellos encontraron que pues obviamente la mayoría eran mujeres, pero un grupo no despreciable de individuos transgénero y que las principales zonas de aplicación pues eran los glúteos, la aparición de las manifestaciones de inflamación crónica o autoinmunidad iba entre los 4 y los 6 años. Y aquí en este grupo, porque se buscaron en forma intencionada, se encontró un 14-15% de enfermedades definidas del tejido conjuntivo. Bueno, ya en 2012 nosotros por primera vez consideramos, el síndrome ácea se describió en 2011 y para 2012 nosotros consideramos que este modelo de enfermedad por adyuvante cumplía criterios para el nuevo síndrome ácea.
Más adelante también en el Hospital G. González, la doctora Martínez Villarreal, un grupo de dermatólogos, informaron una serie de casos en donde evaluaban las complicaciones crónicas, úlceras, fístulas y el posible tratamiento de estos pacientes. Afortunadamente, los cirujanos plásticos han puesto atención en este problema y han escrito al respecto en revistas iberoamericanas el papel que tienen estas sustancias modelantes y que lo consideran también un problema de salud pública y un problema en nuestro país. No es privativo de nuestro país. En países latinoamericanos como Colombia han publicado casos de enfermedad por modelantes. Probablemente pueden tener otros nombres como el halógeno iatrogénico. En Cuba y otros países más como Venezuela, Brasil y demás. Ese es un ejemplo que tenemos de una mujer cubana que se inyectó en mamas aceite mineral. Posteriormente desarrolló manifestaciones musculoesqueléticas, artralgias, mialgias, fibromialgia, síndrome seco, títulos elevados de factor reumatoide y anticuerpos antinucleares, y que a pesar del tratamiento con esteroides e inmunosupresores no mejoró hasta que le quitaron y se hizo mastectomía. Bueno, podríamos pensar que la enfermedad o el síndrome Asia inducido por aceite mineral, pues es un problema nada más para las mujeres. Ya vemos también que los individuos transgéneros pueden tener problemas. Pero en algunos países asiáticos principalmente existe este problema de enfermedad por adyuvante o síndrome Asia inducido por aceites, y es la práctica de aumento de pene en algunos países de Asia, la inyección con estos fines. Ese es un estudio coreano de 357 hombres que se administraron aceite mineral, obviamente por personal no médico, y más de las 2/3 partes desarrollaron efectos adversos muy importantes. Es otro estudio en Tailandia de 680 hombres que se inyectaron aceite mineral y también con complicaciones graves e incluso algunas con casi pérdida de la función del órgano. En la literatura existen ejemplos como la aplicación del One Super Extens con fines de aumento del pene. Y bueno, las consecuencias, pues como vemos aquí, pueden ser catastróficas, con gruesas bandas fibrosas a nivel del pene, que a nivel de la biopsia, pues se ve la presencia de un proceso inflamatorio condicionado por lipogranulomas esclerosantes. Y muchas veces les digo, la consecuencia es hasta pérdida de la función del órgano. Ay, ¿no avanza? Bueno, ese es un estudio realizado por nuestro grupo de trabajo, en este caso lo encabezó el doctor Luis Javier Jara Quesada, y se dio la tarea de evaluar la gravedad que puede ser esta enfermedad y que puede ir desde leve, como son las mialgias, a las artralgias, hasta la muerte de estos individuos por las enfermedades autoinmunes que desarrollen. En ese estudio se evaluó más de 4.500 individuos que se recabaron de la literatura y que tenían diagnóstico de síndrome Asia. Aquí obviamente también se incluyeron personas que tenían el síndrome Asia como consecuencia de la administración de vacunas. Pero acá nos enfocamos al síndrome Asia inducido por la infiltración de aceite mineral. Aquí se demostró que de estas 4.500, alrededor de 300 pacientes tuvieron formas graves que requirieron hospitalización. Y de estas pacientes, más o menos el 3-4% de los pacientes fallecieron de formas graves como consecuencia del síndrome Asia. Por ejemplo, morían en el quirófano por una anemia hemolítica de tipo autoinmune y que no se podía parar a pesar del tratamiento médico. En esta tabla vemos que las manifestaciones
pueden ir desde las locales, más del 50%, y que van desde los datos de inflamación, edema, eritema, úlceras, cambios en la coloración de la piel, presencia de ulceraciones, fístulas, calcificaciones, que pueden ser graves, hasta manifestaciones sistémicas, las cuales podemos dividirlas en no específicas y manifestaciones específicas. De las no específicas, pues sin duda alguna, la fatiga que padecen estas personas, la presencia de poliartralgias, polimialgias, linfadenopatías, pérdida del pelo, lívidos reticulares, nódulos, entre otros. Pero también, no olvidar, un porcentaje importante de esos pacientes puede tener manifestaciones que cumplen criterio para alguna enfermedad del tejido conjuntivo, llámese artritis reumatoide, esclerosis sistémica, síndrome de sobreposición, lupus, CUSI, entre otras. Y vemos aquí que las manifestaciones pues, pueden ir, como en este caso de una paciente que se inyectó 15 años antes aceite mineral y que posteriormente desarrolló una facies de esclerodermia, datos clínicos para esclerosis sistémica. Desafortunadamente, esta paciente falleció por una crisis renal. Esa es otra paciente también que se inyectó aceite mineral en mamas y desarrolló un fenómeno de Raynaud y datos de esclerosis sistémica. Bien, ese es el trabajo que les mencioné anteriormente de enfermedad por adyuvante inducida por aceite mineral como un modelo de síndrome Asia. Fueron 50 pacientes donde la principal sustancia administrada con fines cosméticos fue el aceite mineral. El tiempo entre la aplicación de la sustancia y las manifestaciones clínicas fue alrededor de 4 años. Y el sitio de aplicación fueron glúteos, los muslos y las mamas, aunque hubo también en menor porcentaje la cara, desarrollaron fenómenos de autoinmunidad. Como entrada, estos pacientes eran pacientes que tenían algún dato de autoinmunidad, por lo tanto, el 100% de esos pacientes tenían algún grado de autoanticuerpos positivos. Aquí vemos que de estas 50 pacientes, todas tenían síntomas y datos de inflamación, hiperpigmentación, poliartralgias, adenopatías, mialgias, úlceras, calcificaciones, fenómenos de Raynaud y una amplia gama de manifestaciones clínicas. Vemos aquí estos ejemplos de algunas de nuestras pacientes. La aplicación de aceite mineral pues dio origen a cambios de coloración en los glúteos, deformación, estas úlceras de difícil cicatrización, aquí tenemos un acercamiento de la misma, la aplicación y migración del aceite mineral a la zona de la región lumbar o bien a las caras laterales de los muslos. En ese estudio también un 60% de los pacientes tenían manifestaciones inespecíficas, que se le olvidaban las cosas, trastornos del sueño, la fatiga. Son de esas pacientes que luego nos llegan y que les duele todo y a la vez tienen muchos síntomas y a la vez no podemos integrar un síndrome específico. Lo que se puede integrar actualmente ya sabemos que pues, es el síndrome Asia. Un 40% de estas pacientes desarrollaron datos para lupus, artritis, esclerosis sistémica, hepatitis, CUSI, vasculitis, etc. Ese es el último estudio que encontré relacionado a síndrome Asia y aceite mineral. Se publicó el mes pasado y es del grupo del Hospital General de México de la Secretaría de Salud. Fue publicado por médicos todos ellos quirúrgicos, cirujanos plásticos, e incluyó un estudio retrospectivo de 1,027 casos. Aquí básicamente se enfocaron aspectos epidemiológicos y clínicos. No nos informaron mucho de las manifestaciones de autoinmunidad porque no las buscaron específicamente, pero sí coincide con los estudios previos que el sitio de aplicación de las sustancias modelantes fueron los glúteos, el tiempo de aparición de las manifestaciones clínicas fueron en promedio 4 años, pero hay algunos pacientes que pueden ir desde 2 meses hasta 20 años. Entonces,
es de utilidad porque creo que es una gran cantidad de pacientes. La gran mayoría, el 70-80% fueron mujeres, había un grupo importante de individuos transgéneros. Algunos tenían comorbilidades como diabetes, hipertensión, HIV, etc. Esos son algunos ejemplos de este estudio del Hospital General. Vemos aquí esta gran zona cruenta con salida de material inyectado, la deformación de los glúteos, los cambios de coloración, las ulceraciones, que finalmente esto da una calidad de vida muy mala para estos pacientes. Hay pacientes que muchas veces llegaban a la consulta y no se podían sentar. Me acuerdo de una secretaria ejecutiva que estaba incapacitada porque nada más no se podía sentar, la mayor parte del tiempo tenía que estar parada. Y realmente pues esto disminuye la calidad de vida en esos pacientes, las infecciones, las fístulas, y son cirugías tras cirugías, antibióticos, y bueno, realmente es un problema económico y también de calidad de vida. Aquí tenemos ese estudio del Hospital General, también deformaciones en el área mamaria posterior a la administración de diversos aceites. En ese estudio, la doctora Kushiga Contreras pues considera que se necesita un mayor conocimiento y una mayor difusión de las consecuencias que tiene la administración del aceite mineral con fines estéticos y tratar de tener mejores políticas de salud pública para su prevención y tratamiento de este síndrome ASIA. En forma reciente también nosotros evaluamos, hicimos una revisión de qué está pasando con las sustancias con fines cosméticos, y encontramos no solamente qué está pasando en México, sino los principales países donde se están aplicando estas sustancias son México, Venezuela, Brasil, Colombia, y que la principal sustancia usada con fines cosméticos de tipo modelante, pues es el aceite mineral. La principal zona de aplicación sigue siendo las nalgas, las extremidades, y bueno, las complicaciones pues son las úlceras, abscesos y el edema que puedan tener. Decíamos que estas pueden ser complicaciones locales hasta las complicaciones de enfermedades de autoinmunidad y por ahí la presencia de enfermedades linfoproliferativas. Bueno, decíamos que lo autoinmune parece ser que no hay mucha duda que se puede inducir enfermedades autoinmunes, pero lo que sí llama la atención, ya se sabía, como les comenté previamente, que la inyección de Pristane, que es un aceite mineral, en ratones induce mieloma múltiple o algún tipo de gamapatía monoclonal. Y bueno, ese es uno de los estudios que se informó en forma reciente también del Hospital General de México de una gamapatía monoclonal que evolucionó a mieloma. Esa fue una mujer que unos 15 años previos se inyectó aceite mineral en la área del abdomen y las nalgas, y posteriormente desarrolló insuficiencia renal, presencia de hipercalcemia, le tuvieron que quitar un riñón, posteriormente la paciente tuvo deterioro de la función renal, se empezó a hacer el estudio del protocolo y finalmente se demostró que tenía una gamapatía monoclonal que evolucionó hasta la presencia de un mieloma múltiple, como se pudo demostrar aquí en el riñón que se extirpó, un gran infiltrado, aquí es tejido tubular con un gran infiltrado linfoplasmocitario, y aquí la presencia de CD138, que es un biomarcador de células plasmáticas. Bien, para el diagnóstico, bueno, nosotros hemos tenido casos de pacientes con algunas enfermedades linfoproliferativas como son el linfoma de células grandes, pero que fue desarrollado no con aceite mineral, sino con metacrilato. Pero también, a lo mejor no hemos puesto mucha atención, algunas pacientes han fallecido de algún tipo de neoplasias de tipo sólido, habría que buscar una mayor correlación de estos hallazgos. Bien. Para el diagnóstico de este síndrome, pues obviamente aquí la historia clínica es fundamental. Una historia clínica completa. Hay que tener en cuenta que cuando esas pacientes nos van
a visitar niegan que se han aplicado algunas sustancias. ¿Por qué? Porque les da pena que las vayamos a juzgar. Y bueno, para esto pues hay que pedir también los anticuerpos antinucleares, fractantes de fase aguda. Es muy importante no solamente pedir los anticuerpos antinucleares, sino evaluar también la función tiroidea, porque muchos de esos pacientes tienen hipotiroidismo. Y si uno busca la causa de no solamente el perfil tiroideo, sino buscar los anticuerpos antitiroglobulina, los anticuerpos anti-TPO. Y bueno, hacer una evaluación de autoinmunidad en estos pacientes. Y muchas veces, pues recuerdo un paciente que tuvimos hace algún tiempo, llegó en la madrugada con una fiebre en estudio, que tenía una tomografía con un infiltrado ganglionar a nivel abdominal, y el residente le dejó que tenía una fiebre en estudio, a descartar linfoma, y bueno, y al día siguiente pues se exploró a la paciente, se le pidió que se sentara, se exploró la espalda y yéndose más para abajo, pues estaba toda infiltrada de aceite mineral. Finalmente no tuvo linfoma, sino una enfermedad por aceite mineral. Existen criterios para definir el síndrome Asia que fueron definidos por el doctor Schoenfield allá por 2011. Y son estos: se requieren criterios mayores 2 o un criterio mayor y 2 criterios menores. El criterio mayor, pues obviamente es la exposición ante un estímulo externo, que en este caso pues es el aceite mineral, pero puede ser la exposición a silicón, la exposición a una vacuna u otras. Y la aparición de manifestaciones un tanto inespecíficas, como puede ser trastornos de la memoria, trastornos del sueño, el síndrome Zika, alguna enfermedad de tipo neurológica, fiebre, síndrome seco, y que ante la remoción de estas sustancias infiltradas, en el caso de sustancias modelantes, pueden mejorar estas manifestaciones. Puede, porque muchas veces, aunque se retire la sustancia infiltrada, que muchas veces no se puede lograr porque es un verdadero problema, pues el paciente va a continuar con sus manifestaciones de autoinmunidad. Y los criterios menores, pues la aparición de diversos autoanticuerpos, algún HLA como el DRU1 y el DQPB1. Es muy importante que cuando se evalúen, ya esto ya es campo ya del cirujano plástico, pero también de nosotros, ver qué tanto se ha infiltrado en los tejidos del paciente, porque muchas veces este material va a migrar a distancia al pulmón, al sistema nervioso, pero muchas veces es a nivel local. Puede infiltrar hasta las fascias y pues muchas veces el cirujano plástico pues tiene que tomar una decisión para poder retirar estas sustancias. Y de alguna manera pues los estudios de imágenes, los ultrasonidos, las tomografías, pero en especial las resonancias magnéticas son de gran utilidad. Las complicaciones pues ya las mencioné previamente: deformaciones, migración sistémica de las sustancias, úlceras, infecciones, necrosis e inflamación crónica. El tratamiento pues es un verdadero reto, ya sea a nivel local o a nivel sistémico, con esteroides e inmunosupresores. El tratamiento quirúrgico pues corre a cargo de los cirujano plástico o el cirujano general, y se trata de remover la mayor parte del tejido infiltrado. Esto a veces pues es imposible porque ese material ya ha infiltrado todos los tejidos. Existen otras técnicas, por ejemplo la doctora Berta Torres ha ideado una técnica de liposucción. Los plásticos hacen cosas muy importantes en ese sentido para tratar de extraer la mayor parte del material infiltrado. En esta revisión que hicimos en 2018, donde participó el doctor Priego Blancas, él le tocó la parte del tratamiento y él aquí nos da estas guías de los pacientes que tienen Asia en mamas, y hizo alguna clasificación de acuerdo a la infiltración del material
Pero lo que sí dejo en claro que es que aquellos pacientes que tienen una infiltración o un grado 5, el tratamiento quirúrgico es contraproducente porque podemos hacer que esos pacientes pues puedan, ya son pacientes que tienen infiltrado el tórax, infiltración pulmonar, y en estos casos la cirugía pues puede llevarlos a complicaciones graves. Bueno, algunos ejemplos a nivel mamario. Bueno, ellos tratan de hacer su trabajo, algunos pacientes pues quedan bien, otros quedan con grandes cicatrices, pero lo que sí es importante es que estos pacientes descansan después, aunque tengan cirugías muy, muy grandes, se sienten más tranquilas, con menos dolor y al menos ya no tienen las infecciones de repetición. También la infiltración en área de las nalgas es un tema muy importante porque muchas veces el material se va a infiltrar hacia el perineo o hacia las áreas genitales, lo cual constituye un verdadero problema. Entonces ya en etapa 5 pues tampoco se considera que el tratamiento quirúrgico sea una solución. Bien, entonces este síndrome área inducido por aceite mineral pues es el resultado de la interacción de factores genéticos. Esas son las conclusiones de un grupo internacional encabezado por el doctor Schoenfield, el doctor Cohen-Tervan, y ellos así nos están viendo la enfermedad por aceite mineral, porque básicamente lo consideran que es un problema más de países latinoamericanos, que sigue siendo una forma ilegal de administración de estas sustancias y que, bueno, es un problema de salud pública que pone en peligro la vida de muchas de estas pacientes. Algunas perspectivas es que este síndrome área inducido por aceite mineral tiene mucho que estudiarse. La predisposición genética, la interacción que tienen las sustancias, porque cuando se inyectan esas sustancias son en condiciones insalubres, no solamente es el aceite mineral, que se venden unas mamilas a 30 pesos, me acuerdo que una paciente decía, no, pues yo me apliqué 30 pesos. Las cantidades que se aplican van desde 10 mililitros hasta 10 litros, entonces es muy barato y bueno, lo que tenemos que hacer pues es difusión de esta enfermedad y tratar de evitar que se sigan aplicando estas sustancias. Decíamos que es importante difundir el conocimiento de esta enfermedad y tratar de que se sigan aplicando estas sustancias y que pues sigan muriendo pacientes. Actualmente hay una iniciativa que es de los cirujanos plásticos a nivel Latinoamérica, la está liderando el doctor Esquenone en Argentina y ha invitado a líderes de diversas partes del mundo para que se haga un libro que está programado para que salga el próximo año y donde se vierta la experiencia que se tiene de la aplicación de sustancias modelantes con fines cosméticos. Y como conclusión, pues esta inyección de aceite mineral pues es ilegal, obviamente, sigue siendo una práctica común en nuestros países de Latinoamérica y sobre todo en nuestro país como un problema de salud pública. El aceite mineral es un potente adyuvante, como vimos en los ejemplos experimentales, y el tratamiento, a pesar de que es médico y quirúrgico, es un gran reto, con un pronóstico sombrío para estos pacientes. Muchas gracias. Muchas felicidades, doctora Vera, por la excelente ponencia. Es un tema muy difícil y más impresionante cómo en fechas modernas sigue viéndose la aplicación de aceite mineral en algunos centros cosméticos y que muchas veces engañan a las pacientes asegurándole que son sustancias de reabsorción sencilla. Y en el chat hay dos preguntas que, aunque ya fue muy explícita en su presentación, nos preguntan si en cierta medida al remover el material que se inyecta, ¿hay cierta mejora en la calidad del paciente? Sí, esto se ha visto que al
remover. Realmente ahí en el hospital, los cirujanos plásticos, hay uno de esos que son muy, como dice, muy entrones, que hacen unas cirugías extensas, en donde sí efectivamente muchas de esas pacientes mejoran de su sintomatología, pero a la larga estas pacientes tienen ya una psicopatología donde van a quedar luego con fibromialgia. Muchos de esos pacientes que tienen artritis reumatoide pues continúan con artritis reumatoide, requieren medicamentos de tipo biológicos, pero realmente pueden mejorar, sobre todo porque no tienen, las que tienen úlceras y tienen infecciones repetitivas, pues eso ya no van a estar, pero continúan con otras enfermedades de tipo neuropsicológico, como la pérdida de la fibromialgia secundaria, la fatiga, que bueno, que son partes también del síndrome ASI. Muchas gracias. Hay aquí en el foro una pregunta del doctor Ángel González Romero. Adelante, doctor. Gracias. Doctora Olga Lidia, felicidades por su presentación, gracias. Muy práctica y muy sencilla. Yo quisiera preguntarle, en relación, ya ve que abundan ahora las clínicas estéticas en todo el país, y hay una tendencia mucho a infiltrarse los labios con ácido hialurónico, y sí se ha demostrado también que produce síndrome de Asia. ¿Tiene alguna experiencia del ácido hialurónico con enfermedades autoinmunes? Sí, digo, ahorita nada más me dediqué a aceite mineral porque fue el tema, pero realmente las sustancias modelantes pues incluyen al Restylane, el ácido hialurónico. Realmente sí tenemos experiencia, hemos llevado incluso algunos casos a los congresos nacionales de medicina interna. Recuerdo el caso de una chica de 29 años de Checoslovaquia, cantante, que a edad temprana se empezó a poner Restylane, casi vivía una vez al año se ponía Restylane, pero un buen día se empezó a hinchar de la cara, o sea, cuando a mí me la envió la cirujana plástica porque ya de primera instancia pues la cara se le deformó, le puso esteroides de depósito, no mejoró. Esta chica llegó conmigo realmente pues muy asustada, se le dejó metrotexate, se le dejó esteroides tomados, mejoró poco, pero la inflamación de la cara disminuyó y eso fue por la aplicación de ácido hialurónico. Desafortunadamente después ella regresó a su país y ya no supe más de ella. En forma reciente también hay otro caso de aplicación de ácido hialurónico que ha desarrollado una enfermedad autoinmune terrible. Entonces, si hay casos de… Esto puede estar en relación a la idiosincrasia o a los factores genéticos que pueda tener cada individuo, porque hay personas que se inyectan el ácido hialurónico y no pasa nada, pero otras sí. Y digo, abundan los ejemplos, por ejemplo, que se aplican la L-carnitina como casos de mesoterapia, en donde se les inyectan mezclas de aceite con mercurio. Es una práctica que se ve con cierta frecuencia y aparte de la intoxicación por mercurio, por las manifestaciones de autoinmunidad que produce este fenómeno el fenómeno de adyuvancia, pues. Sí, hay muchas sustancias, incluso la colágena, es que son mezclas de sustancias las que luego inyectan. Luego dice, te voy a inyectar tu grasa, pero no, les inyectan más cosas. Incluso vitaminas, luego les dicen, te voy a inyectar vitamina, pero inyectan vitamina más otras cosas con aceites minerales. Nos preguntan, doctora, bueno, quiero antes de continuar externar que hay demasiadas felicitaciones por su excelente ponencia y además hay gente que nos visita de Perú, Colombia, Venezuela, lo cual también expresan mucho sus felicitaciones. Y nos preguntan, antes de continuar con la doctora Francisco, si los implantes mamarios podrían llegar a reaccionar y causar un síndrome de Asia. Sí, es otro el tema de gran controversia que se tiene. Los implantes mamarios como enfermedad que induce síndrome de Asia. Sí, efectivamente esto se ha demostrado. Incluso abordé ese tema en el curso de mujeres internistas, en donde se ha demostrado que sí, los implantes mamarios de silicón pueden producir enfermedad
autoinmunidad, lupus, artritis, esclerosis sistémica. Sí, eso está demostrado, sigue siendo un tema de controversias. El último estudio que es contundente es el liderado por la FDA, donde se incluyeron casi 100,000 mujeres que tenían implantes mamarios y se encontró un riesgo aumentado para artritis reumatoide, síndrome de Sjögren y sarcoidosis. Digo, ya en la evaluación, a pesar de los sesgos que pueda tener el estudio, 100,000 mujeres evaluadas con implantes mamarios de la marca Allergan, principalmente, pues sí demostró que hay implantes, los implantes mamarios por silicón inducen enfermedades autoinmunes. Pero sin duda alguna lo más importante, y a lo mejor los cirujanos plásticos no hacían mucho caso, pues sí, le duele la cabeza, tiene artralgias, tiene mialgias, y probablemente no daban tanta importancia. Lo que sí les ha puesto en gran alerta es la asociación con el desarrollo de linfoma de células grandes. Actualmente hay todo un protocolo para que cada 2 años se hagan ultrasonidos, cada 10 años se cambien los implantes mamarios, y ante la presencia de un seroma es menester de sacar el líquido, mandarlo a estudiar y buscar hacer estudios de inmunohistoquímica para descartar la presencia del linfoma de células grandes. Digo, ese es el mensaje, no solamente de las enfermedades autoinmunes, sino la asociación con el linfoma de células grandes. Muchas gracias, doctora. Y doctor Francisco Treviño, que está aquí en el foro, adelante. Zambrano, perdón. Felicitaciones, doctora Gracias, Vera Lastra, excelente plática. En relación a las vacunas, ¿cuáles vacunas son las que pueden tener aceite mineral? Y la otra es en cuanto al aluminio. ¿Cuáles vacunas tienen aluminio y cuáles son sus efectos secundarios? Sí, el aluminio seguramente es uno de los adyuvantes más usados. ¿Por qué? Porque tiene un costo bajo y tiene una potencia muy importante. Por ejemplo, las vacunas contra el VPH es una de las que tienen alguno de estos adyuvantes. Las vacunas contra las paperas tienen estos adyuvantes, por decir algo. Y bueno, sí hay que tener atención, sobre todo si tienen alguna predisposición al desarrollo de alguna enfermedad de autoinmunidad. Digo, no es que no se esté en contra de las vacunas. Sabemos que las vacunas es uno de los avances más importantes para la medicina moderna, pero sí hay que tener en cuenta que hay un pequeño porcentaje de pacientes que pueden desarrollar esos fenómenos de autoinmunidad. Es como decir, el paciente que tiene un efecto adverso o alergia a la penicilina, y que, por ejemplo, se le aplica y hace un choque anafiláctico y se puede morir. Digo, son casos extremos. Acá también con las vacunas se tienen que seguir aplicando, pero hay que tener en cuenta que pueden tener algún efecto adverso. ¿Cuál es en especial ¿La cuál? ¿Cuál es en especial tiene un aceite mineral? El aceite mineral y el escualeno, que son, mira, ahorita no recuerdo en especial, pero si quiere ahorita le checo y le digo. Uh-huh. Doctora, gracias. Sí. Una excelente presentación. Yo quisiera saber si existe alguna experiencia en cuanto a los implantes, cuando se los colocan, ¿cuánto tiempo pasa para que empiezan a presentar el síndrome de Asia? Sí, generalmente nosotros hemos hecho algún estudio al respecto y bueno, lo que dice la literatura, generalmente 8 años, entre 6 y 8 años, se empiezan a observar estos fenómenos de autoinmunidad. Muchas veces son anticuerpos antisilicona, anticuerpos antinucleares, fenómenos de fatiga crónico o algún dato para el llamado síndrome Asia. Por eso es que hay que estar haciendo. Hay un estudio muy bonito que lo realizó la doctora Caravante, ella es una cirujana plástica
que ha hecho unas guías del protocolo que deben de seguir los cirujanos plásticos para los implantes mamarios, y habla de que tiene que haber una relación estrecha con el reumatólogo para la evaluación de estos pacientes. Si un paciente tiene ya antecedentes de enfermedad autoinmune o tiene enfermedad autoinmune, se recomienda no colocar estos implantes mamarios. Si de alguna manera se ponen los implantes y al tiempo después desarrollo algún autoanticuerpo, hay que estarlos checando periódicamente cada 2 años, cada 10 años hacer el cambio de estar haciendo los ultrasonidos, básicamente por lo que mencioné del linfoma de células grandes, pero se recomienda que cada 10 años hay que estar cambiando las prótesis. Sí. Doctora, buenas noches y muchas felicidades. Gracias. Soy ortopedista. Los ortopedistas utilizamos mucho ácido hialurónico para infiltración intraarticular. Tenemos que hacer algún tipo de protocolo, alguna anamnesis más específica dirigida para algunos pacientes que requieran la infiltración de ácido hialurónico para minimizar el riesgo de tener algún tipo de reacción o de síndrome de Asia o alguna otra autoinmunidad? Sí, mire, es una pregunta muy interesante. He visto pocos estudios de la infiltración intraarticular por ácido hialurónico u otras sustancias, pero en teoría habría que tener alguna atención a estos pacientes. Es como, por ejemplo, el metilmetacrilato que se utiliza en las mallas que hacen los cirujanos plásticos. Se ha demostrado que pueden inducir fenómenos de autoinmunidad. Entonces, es un área que se ha estudiado poca, la administración intraarticular de estas sustancias. Ahora, en cuanto al metilmetacrilato, pues sí se sigue usando bastante. Creo que va en desuso en cuestiones de prótesis de cadera, por ejemplo. Ya la tendencia es más bien a no cementar, aunque siempre es la misma controversia en todos los congresos, cementada contra no cementada, y nadie se pone de acuerdo en cuál es mejor. Las rodillas sí, todas van cementadas, todas, y son metilmetacrilato, y aparte va con gentamicina. O sea, no solamente es el plástico, sino que también estamos liberando pues antibióticos. Entonces, pues sí me entró la duda. Sí, digo, a mí también, pero no he tenido, yo en lo particular no he visto pacientes que tengan una enfermedad autoinmune por la aplicación intraarticular de ácido hialurónico. Realmente es un tratamiento habitual para la osteoartrosis. No sabemos porque generalmente son adultos mayores, que se quejan de muchas cosas, de trastornos del sueño, y quién sabe cuántos de estos pudieran ser asociados. Hay que tener mucho cuidado porque no hay que estar atribuyendo todo al síndrome Asia. Pero sí habría que poner mayor atención y a lo mejor hacer un protocolo para investigar en forma intencionada. Sí. Pues siguen llegando felicitaciones. Gracias. Y nos quedan algunas preguntas, pero yo creo que la dejamos descansar y que nada me queda más que agradecerle muchísimo su participación con este tema tan interesante y recordar que nos va a acompañar en el Congreso Nacional próximamente en Cancún. Así que les recuerdo, los esperamos del 28 de noviembre al 2 de diciembre y los esperamos mañana en la próxima sesión. Gracias. No.